Hola maestros y maestras del Perú, bienvenidos a Docente al Día Microinformativo, un espacio del Ministerio de Educación que brinda información oportuna y útil para la formación docente en servicio. En el video de hoy brindaremos orientaciones de la estrategia Aprendo en Casa como recurso para los docentes. En el marco del enfoque por competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, que nos demanda identificar con claridad cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes de nuestros estudiantes para poder explicar y resolver los problemas de la realidad, se espera que el docente proponga experiencias de aprendizaje, planificando a partir de las expectativas de aprendizaje del currículo y de las características, intereses y necesidades de los estudiantes. Y para ello, el docente puede hacer uso de diversos recursos. La estrategia Aprendo en Casa pone a disposición una serie de recursos que pueden ser aprovechados y requieren que el docente conozca, analice y adecúe las experiencias planteadas para que respondan a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes en sus respectivos contextos. La estrategia Aprendo en Casa se encuentra a disposición de los docentes como un servicio multicanal de educación a distancia, por televisión, radio, web y tabletas, para que los estudiantes de educación básica, inicial, primaria y secundaria, educación básica especial, PRITE y SEBE, y educación básica alternativa avancen en el desarrollo de sus clases a distancia, o si se diera el caso, en el servicio presencial o semipresencial. Los recursos de Aprendo en Casa podrán ser utilizados por los docentes para la planificación de su labor pedagógica. Asimismo, en el caso que las clases se realicen de manera presencial o semipresencial, Aprendo en Casa seguirá siendo un complemento para el trabajo de los docentes en el aula. Cabe resaltar que el docente podrá hacer uso de otros recursos que respondan de manera pertinente a las características y necesidades del aprendizaje de sus estudiantes, con la finalidad de promover el desarrollo de competencias en los estudiantes que les permitan hacer frente a la vida y contar con oportunidades para crecer, aprender y desarrollar sus metas ante los nuevos desafíos. Algunos de los recursos con los que cuentan los docentes para la planificación curricular en la web de Aprendo en Casa son las orientaciones generales, las guías docentes, el centro de recursos y el buzón de consultas. Las orientaciones generales buscan generar reflexiones para la comprensión de las experiencias de aprendizaje y ejemplificar el proceso de su diversificación, cuidando la articulación entre los componentes que la integran. Por tanto, le permiten ajustar el planteamiento de la experiencia y el uso de los recursos de Aprendo en Casa según el grado correspondiente. La guía docente presenta la misma estructura que las orientaciones generales, pero trabaja específicamente sobre cada una de las experiencias de aprendizaje que propone Aprendo en Casa. Desde esa guía podemos reconocer las características y articulaciones de los componentes de la experiencia de aprendizaje, elaborar nuestra propia planificación diversificada y recibir las orientaciones para la mediación en el aprendizaje. Y para reforzar lo mencionado, les compartiremos una entrevista con el especialista pedagógico Julio Acuña Montañez, quien nos brindará orientaciones en el uso de los recursos de la estrategia Aprendo en Casa. Muy bien, nos encontramos ahora con Julio Acuña, especialista de la Dirección de Formación Docente. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Docente al Día. Bien, muy bien, María Paula. Un saludo a todos los maestros y maestras que siguen Docente al Día webinar y al Docente al Día microinformativo, Docente al Día podcast. Estamos en todos los espacios en la multiplataforma. Un buen día. Bien, Julio, ¿cuáles son los recursos disponibles en la plataforma Aprendo en Casa, sección docente, para la planificación de experiencias de aprendizaje y para el aprovechamiento general de la estrategia? Hay que partir por señalar que Aprendo en Casa es un recurso en general importante para todos los docentes, dado que a partir del uso de esos recursos que vamos a obtener en la estrategia Aprendo en Casa, el maestro puede planificar su intervención pedagógica, tomando en cuenta, por supuesto, las características, intereses y necesidades de sus estudiantes. De esa manera, puede proponer adecuaciones y diversificación de las experiencias de aprendizaje. Asimismo, es un recurso que puede ser complementado con otros recursos adicionales que puedan responder de manera más pertinente, si se quiere decir así,
al diagnóstico de las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes de cada uno de los docentes. Para reconocer lo que Aprendo en Casa nos proporciona dentro de toda la estrategia, cualquier maestro y maestra puede navegar en todo el entorno. Es lo primero que tendríamos que señalar. Por ejemplo, yo soy un docente de ciencias sociales de nivel secundario y tal como me he inscrito, va a aparecer directamente hacia secundaria. Pero eso no solo queda ahí, ojo, porque yo puedo modificar, puedo ir a la básica regular, a inicial, a primaria, secundaria, ir navegando en todos esos espacios. También puedo entrar a básica especial, donde voy a tener información de SEBE, de PRITE, o puedo navegar en básica alternativa desde inicial de educación básica alternativa, intermedio de educación básica alternativa, avanzado de educación básica alternativa. Es un recurso, como te decía, potente porque permite al maestro y a la maestra tener una visión completa, integral de todo lo que se le está ofreciendo en la plataforma de Aprendo en Casa. Cuando ingresamos nosotros al botón de Planificamos, vamos a tener las orientaciones generales, las guías docentes y el centro de recursos. Muy pequeño voy a entrar, por ejemplo, a las orientaciones generales. En las orientaciones generales nosotros vamos a encontrar tanto en un formato PDF como en un formato interactivo estas orientaciones a las cuales me estoy refiriendo, desde la estructura de la experiencia y luego ver adecuaciones, recomendaciones para poder diversificar esa experiencia y al final la ruta para el acompañamiento en el aprendizaje. Esa es una ruta que todos los maestros tendríamos que conocerlo de una manera detallada. Hemos hablado que en Planificamos encontramos las orientaciones generales y las guías docentes, ¿no? Las guías docentes que en este caso están siendo presentados por experiencia. En cada experiencia de aprendizaje de manera completa se está presentando. Y entonces es importante que nosotros como maestros, como maestras de aula, podamos pues revisar estas experiencias de aprendizaje. ¿Y cómo las reviso? A través de las guías. Porque las guías docentes, por ejemplo, yo estoy viendo la experiencia 3 de quinto grado de secundaria y aquí voy a tener la guía de la experiencia de aprendizaje integrada. El maestro de aula puede, a partir de esta información, generar su propia planificación. Puede hacer adecuaciones, puede hacer la diversificación, porque reconoce cuál es la situación de la cual está partiendo, el reto, reconoce cuáles son las competencias que se están articulando, que se están integrando a esta experiencia de aprendizaje, pero las guías docentes también son importantes y van cambiando, porque mientras vayamos transitando en el desarrollo de las experiencias, la guía va cambiando y va presentando la nueva experiencia de aprendizaje y así tendremos pues un conjunto de guías al finalizar el año, ¿no? Y ahora voy a ir al Centro de Recursos Pedagógicos. A ese centro de recursos que también viene a ser, pues justo como su nombre lo dice, un recurso valioso, importante para cada uno de ustedes, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un clic al material educativo, vamos a encontrar todo el repositorio que puede servirnos como elemento clave para poder trabajar nosotros con nuestros estudiantes. Y siempre les recomiendo a los maestros revisar los recursos para la planificación. Si tengo dudas, puedo revisar también los recursos para la planificación. Y ahí están los fascículos para la evaluación diagnóstica, que seguro que ustedes lo han utilizado, pero los recomiendo siempre estar revisándolo porque nos dan orientaciones muy valiosas, ¿no? Y por último, también tenemos el buzón de consulta, que es muy importante. Muchas veces los maestros y maestras nos dicen, Julio, pero tengo aquí preguntas, ¿y a quién acudo para realizar preguntas? Tengo dudas respecto a lo que estamos trabajando. Y entonces ustedes tienen el buzón de consultas como otro recurso de apoyo y de soporte al trabajo del maestro, al trabajo de la maestra. Entonces acá tienen ustedes categorías que pueden revisar. ¿Y qué implica esas categorías? Que cuando yo cliqueo una de las categorías, por ejemplo, evaluación formativa, me voy a dar cuenta aquí que tengo un conjunto de preguntas que han sido ya formulados por maestros y maestras, así como ustedes. Y esas preguntas
ya han sido respondidas. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que comenzar a utilizar los recursos que nos está proporcionando Aprendo en Casa. Mirar y revisar todo ello nos va a permitir tener un mejor dominio de lo que tenemos en nuestra plataforma, porque es de todos ustedes, pero también podemos tener una mejor respuesta pedagógica al contexto en el que trabajamos, a las características de sus estudiantes, a las necesidades y expectativas de aprendizaje. Y de esa manera, las experiencias de aprendizaje que están en la plataforma Aprendo en Casa serán suyas, se convertirán en parte de lo que ustedes están planificando y responderán a lo que ustedes están proponiéndose como una necesidad de aprendizaje de sus estudiantes. Muchísimas gracias, Julio. Estamos seguros que los maestros y maestras emplearán o emplean ya los recursos de la plataforma Aprendo en Casa en la planificación de experiencias de aprendizaje. Muchísimas gracias por tu aporte en Docente al Día. Muchísimas gracias por la invitación, María Paula, al equipo de comunicaciones. Y solo recordar a los maestros y maestras que desde la Dirección de Formación Docente siempre estamos preocupados en hacerle llegar información valiosa para su trabajo pedagógico en el día a día. Para esta parte de Docente al Día le preguntamos a un docente: ¿cómo emplea los recursos de la web Aprendo en Casa en la planificación de la educación a distancia? La plataforma Aprendo en Casa es una estrategia educativa a distancia, de libre acceso y sin costo, que nos propone experiencias de aprendizaje alineadas a nuestro currículum nacional, lo cual nos ayuda para poder realizar las diferentes experiencias de aprendizaje que debemos aplicar con nuestros estudiantes, sugiriéndonos las diversas competencias, desempeños y otros. Además, nos orienta para poder tener en cuenta las actividades significativas que se trabajan y nos proporciona diversas herramientas tecnológicas, lo cual es muy importante, ya que nos ayuda a realizar nuestra tarea pedagógica de una manera óptima, a través del uso de diversos canales de comunicación como la web, la televisión y la radio. En nombre del Ministerio de Educación, agradecemos su atención. E invitamos a poner en práctica las recomendaciones brindadas en el programa. Limita la cantidad de medios sociales y noticias que consumes. Evita rumores y desinformación. Infórmate mediante noticias de fuentes confiables. Y no olvides de siempre usar la doble mascarilla, lavarte bien las manos y mantener siempre distancia entre las demás personas. Juntos podemos evitar la propagación del COVID-19. Gobierno del Perú.